es un chico que le tengo mucho cariño y me parece que es una gran promesa de la historia en Panamá. Se especializó, en historia ambiental urbana y latinoamericana. Como les dije, obtuvo su doctorado en diciembre del 2024 por la Universidad Carnegie Mellon con su tesis titulada Abajo de las esclusas, la tecnopolítica del agua en las zonas fronterizas urbanas de Panamá. Culminó estudios de maestría en Historia Ambiental Panameña en la Universidad de Louisville en 2016, especializándose también en estudios de Latinoamérica. Allí desarrolló su tesis titulada Una historia ambiental del Río Grande de la zona del Canal 1521-1950. Su investigación se centra en el papel de los ríos en la configuración del corredor interoceánico de Panamá y su impacto en la salud pública y la tecnología urbana. Además, Bonilla ha sido profesor e investigador y ha colaborado con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá, aportando al entendimiento de la relación entre la sociedad panameña y sus recursos hídricos. Recibamos a Javier con un aplauso. Buenos días. Gracias, Almir, por la introducción. Hoy vengo a hablarles un poco sobre la historia del corredor interoceánico y el río Chagres, pero un enfoque que voy a usar es hablarle de un río que no es el río Chagres, ¿no? Para que le dé un poco más le pinte una imagen más rica sobre cuál es el contexto del río Chagres ambiental y hidrológico, ¿no? Y fluvial en el que está ubicado el río Chagres y por qué es tan importante. El río Grande del que vamos a hablar hoy, si son panameños o conocen la geografía panameña, no es el de Coclé, ¿no? Eso es lo primero que yo le digo a la audiencia de Panamá, no es el río de Coclé, es un río que hoy no existe. O si quizás si lo pueden encontrar en el mapa de las cuencas como una subcuenca muy pequeña, que no tiene ningún tipo de relación con lo que era históricamente este río. No está funcionando ahora. ¿Puede pasar? Ahora sí. Bueno, la primera, quisiera abrir la presentación haciendo referencia a este libro de un periodista estadounidense que se llama John Lindsay Poland, que se llama Emperadores en la Jungla. Es un libro de principios del siglo XXI y en la Universidad de Panamá le sacó una traducción que no se difundió mucho porque el gobierno de Mireya Moscoso como que lo bloqueó. Pero es un libro de la editorial Duke en Estados Unidos. O sea, un libro con un rigor de investigación muy alto. Y John Lindsay Poland dice en este libro que si el Canal de Panamá fuese construido en el siglo XXI, no podría obtener un estudio de impacto ambiental, ¿no? Algo que es bastante básico si uno entiende la pérdida de ríos, manglares, humedales, todo tipo de paisajes ligados a nuestra identidad que representó la construcción del Canal de Panamá. No, es un proceso de pérdida que no estamos completamente conscientes, no ha habido la cantidad de investigación necesaria para entender qué fue lo que se perdió con el Canal de Panamá, ¿no? Ni en lo social, ni en lo ambiental, ni en lo cultural. Y el Río Grande y los paisajes del Río Grande y los servicios ambientales del Río Grande son parte de ese impacto ambiental que si se construyese el canal hoy en día no aprobaría, ¿no? Para darles una ilustración sobre la configuración de estos dos ríos y su relación entre ellos, les presento este mapa que fue hecho por la ACP. La ACP es la Autoridad del Canal de Panamá. Y cuando yo, este es un paréntesis, cuando yo empecé a investigar sobre este río, hay un historiador ambiental en Panamá que se llama Guillermo Castro. Él me recomendó que investigara este río, porque este río, hoy en día no aparece en los mapas, y antes sí, y era muy importante, y dos,
porque a las autoridades del canal, ya sean las panameñas, especialmente en los primeros años donde manejaron el canal y antes de que tuvieran control, y a las autoridades estadounidenses no les gusta hablar de este río. Y él me lo pintó como si fuese un tema tabú. No puedo confirmar que sea así, pero hay indicios de esto. Pero la ACP configuró este mapa en un estudio sobre las plantas de tratamiento de agua y en su historia para ilustrar cómo se veía el Río Grande antes de estas intervenciones, ¿no? Y vemos que hay una interpretación de la geología panameña que no está muy respaldado por muchos estudios, pero es como una hipótesis, que decía que antes del surgimiento de la cordillera central, el río Chagres desembocaba en el Pacífico. Y con el surgimiento de la cordillera, el río Chagres toma una curva hacia el Caribe. Esencialmente, que el Río Grande era el canal antiguo por el cual el río Chagres desembocaba en el Pacífico. No, esto necesita mucha más evidencia, pero es una hipótesis. Es una hipótesis que le daría el sentido milenario al Canal de Panamá como el proyecto que restablece una conexión perdida por la naturaleza, ¿no? Y estos dos ríos estaban relacionados y estos dos ríos se complementaban de tal manera que los españoles lo representaban de esta forma, ¿no? El de abajo es el Río Grande. El de abajo es el Río Grande, ahí lo dicen, ¿no? Río Grande. Acá está la bahía de Panamá. Y aquí está la divisoria continental. Y estas dos cuencas no se tocan. Esto es por el área de Gamboa, ¿no? Donde los dos ríos se acercan, las dos cuencas se acercaban, ¿no? En la divisoria continental. Pero los españoles, gracias a la información que le habían dado los pueblos originarios, sabían que ese era el lugar más estrecho del istmo, ese era el lugar donde era el cruce más rápido y más fácil, en el centro de Panamá. O sea que se puede hablar que estos dos ríos formaron una bisagra histórica. ¿Y cómo se configuró esa bisagra? Especialmente después de la llegada de los españoles. ¿Cómo lo usaban los pueblos originarios? Es otra pregunta, ¿no? Aquí tenemos los mapas del Camino Real y el Camino de Cruces. Y es un mapa muy representativo porque aunque es un mapa que ostenta representar el Panamá antes del canal, vemos que no sale el río Chagres representado ni nombrado, ¿no? Como el río Grande, como el río Chagres. Pero vemos que el Camino de Cruces, uno de los elementos más importantes de la carrera de Indias, ¿no? Del Imperio Español para sacar las riquezas del mundo incaico y mandarlas de vuelta o mandarlas al viejo mundo, estaba íntimamente relacionado con el Río Grande y la tecnología de este primer corredor interoceánico eran estos empedrados, ¿no? Que para nosotros quizá no se vean como gran cosa, pero para el siglo XVI un empedrado en el trópico era una obra de infraestructura mayúscula, ¿no? Y hoy en día todavía sobreviven algunos de estos empedrados que son patrimonio nacional. Y estos empedrados eran el camino que usaban las mulas y los muleros, que eran africanos esclavizados por el derrumbe de las poblaciones originarias en el siglo XVI. Y también, aparte de ser un camino de tierra, también se complementaba como una ruta fluvial. O sea que el Río Grande también proporcionaba servicios de navegación interoceánicos en la globalización temprana, ¿no? ¿Y qué otros servicios proporcionaba? Bueno, con la llegada de los españoles y la llegada de las enfermedades y la violencia, la población originaria en el Istmo de Panamá se derrumbó por cerca del 90%, ¿no? Y la línea que ustedes ven que va de oeste a este y que hace una L con el corredor interoceánico, pero va de oeste a este como si uno fuera hacia Costa Rica, representa más o menos lo que hoy en día es la carretera que te lleva a Costa Rica,
Y el elemento principal de ese paisaje, que es el paisaje que articula el país, es el ganado. O sea que en esencia, con la llegada de los españoles, el ganado reemplaza a las personas en el Istmo de Panamá. Y para el funcionamiento de este corredor interoceánico vinculado al mundo incaico, recuerden que Francisco Pizarro vivió en Ciudad de Panamá y partió para el mundo incaico desde Ciudad de Panamá. Recuerden que ese corredor interoceánico había que darle comida a los esclavos, a los marineros, a mucha gente, y toda esa carne venía, o mucha de esa carne venía hacia la Ciudad de Panamá, del interior de la Ciudad de Panamá. Pero el ser humano no solo vive de carne, ¿no? O sea que el Río Grande era un mundo agrícola donde habían trapiches, hortalizas, más ganadería, y se comunicaba con la Ciudad de Panamá y la gente traía los cultivos de la cuenca media del Río Grande a la cuenca baja y hasta la cuenca alta, y la bajaban, era navegable, así que se traía a Ciudad de Panamá. Aquí vemos, ignoren la línea negra, que esa es la línea del ferrocarril que ahora voy a hablar. Pero aquí están las líneas rojas, que son el camino de cruces. Ven cómo se complementan con el Río Grande. Aquí dice el Río Grande, mira, aquí va el Río Grande. Y les tengo una cita que les iba a leer de la relación de la costa panameña del Mar del Sur del 1631, ¿no? Antes de que la ciudad se mudara de Panamá Viejo al Casco Viejo. Cuando la ciudad se muda del Panamá Viejo al Casco Viejo, una de las razones por las que lo hace es para estar más cerca de este Río Grande, ¿no? Panamá Viejo está por allá hacia el río Juan Díaz y se muda para acá. Y en la relación de la costa panameña y el Mar del Sur, Diego de Velasco dice: en este dicho Río Grande, por una banda y la otra, entran muchos esteros y ríos, y cuales tienen sus nombres de esta manera. Ahora les voy a enseñar cuáles son los afluentes históricos del Río Grande. Él dice que en este Río Grande mucha gente tiene estancias con trapiches y platanares, y da un estimado de cuánto producen. La gente de las dichas estancias que hay en este sitio del Río Grande siembran cada año y hacen rosas de maíz y cogen para su sustento y para traer a vender a Panamá más de 600 fanegas entre todos, y también siembran cañaverales de cañas dulces, de que hacen miel en 2 trapiches y que hay en este dicho río, y las traen a vender a Panamá. Asimismo traen grandes platanares, yucas, auyamas, patatas y otros muchos géneros de legumbres, ¿no? Ahí vemos cómo hoy en día en Panamá no producimos nada cerca, pero así no era en el siglo XIX, así no era en el siglo XVIII, así no era en el siglo XVII, ¿no? Y eso complementaba la nutrición de las personas involucradas en este tránsito interoceánico, ¿no? Ese era el Río Grande. Ahora, luego de la independencia de Colombia, de España, y la formación de la Gran Colombia, este sistema sigue operando y se interrumpe a mediados del siglo XIX con la construcción del primer ferrocarril transcontinental o interoceánico, ¿no? Que es uno de los primeros ferrocarriles construidos en el trópico. Primero hay uno en Cuba, que es agrícola, pero es uno de los primeros ferrocarriles construidos en el trópico, y hay mucha historia sobre cuántas veces en la vertiente del Caribe el ferrocarril tenía que cruzar el río Chagres muchas veces, ¿no? Eso incrementó el costo, las muertes de este proyecto de ferrocarril. Pero en la cuenca del Pacífico, el río, creo que solo cruzaba el Río Grande 1 o 2 veces, pero el valle del Río Grande le proporciona una cama a este ferrocarril. Y eso es algo que está en la literatura de los ferrocarriles en Estados Unidos y en otras partes del mundo, cómo los ríos abaratan la conquista del espacio y la naturaleza.
y en este caso el río le hace que la construcción del ferrocarril sea muchísimo más fácil. Y si están familiarizados con la historia del ferrocarril en Panamá, recordarán que había una estación que se llamaba la Estación del Río Grande y estaba aquí en las afueras de la ciudad de Panamá, no muy lejos de la ciudad de Panamá. O sea que ahí vemos cómo el Río Grande había facilitado este intercambio interoceánico por siglos, complementando al río Chagres, ¿no? Ahora, el río Grande es, durante el siglo XIX, Panamá nunca tuvo, ni Panamá ni Colón, nunca tuvieron acueductos. Y el problema del agua siempre fue un problema, del agua potable, siempre fue un problema serio en ambas ciudades. Y en el siglo XIX, cuando Panamá pertenecía a Colombia, hubo varios intentos de construir un acueducto que trajera agua a la ciudad de Panamá. Durante la década de 1860, 70 y los 80, se hicieron varias licitaciones. Algunas eran serias, otras no tanto. Algunos eran especuladores que solamente querían hacerse con los derechos de proporcionar agua a la ciudad de Panamá y luego no construir el acueducto y vender esos derechos. Había bastante corrupción. Y uno de los obstáculos para la construcción, entonces, en las primeras décadas, el consenso de los expertos y la opinión pública en la ciudad de Panamá era que el acueducto debía construirse en Río Grande y traer el agua de Río Grande a Panamá. La familia Hurtado, que son la familia de Manuel Hurtado, que es el padre de la educación pública en Panamá, era una familia adinerada y invirtió en las tierras alrededor de lo que se llamaba el embalse de Río Grande. Ahora, una parte de la historia que casi se me olvida. Cuando los franceses empiezan a construir el canal, los franceses construyen el primer embalse grande en Panamá. Y este fue un embalse en el Río Grande. Esta es una foto de este embalse de 1888. Ahora, este embalse fue solamente usado para dar agua a los trabajadores involucrados en el corte Culebra. El corte Culebra es la parte montañosa que separaba el Río Grande del río Chagres. Es la única parte montañosa de la cordillera que existe en esta parte del istmo. Entonces, los franceses hicieron este acueducto, pero no como para darle agua municipal a las ciudades, sino para darle agua a sus trabajadores. Recuerden, esto es 1888, ellos no tienen el tipo de maquinaria que los estadounidenses iban a tener, o sea que ellos necesitaban más mano de obra humana, o sea que había que darle más agua y de comer a más trabajadores. Era una lógica de la construcción, una logística diferente, ¿no? Pero nunca los panameños, cuando se construyó este Río Grande, este embalse en Río Grande, las licitaciones que estaba haciendo la alcaldía para traer agua a Panamá habían cambiado. Y los expertos, como Ricardo Arango, que era uno de los grandes expertos del siglo XIX, los expertos empezaban a decir, no es viable ya traerla de Río Grande, hay que traerla de Juan Díaz. O sea, traer el agua desde Juan Díaz a Panamá. O sea que el consenso cambió sobre qué era lo que los panameños pensaban que era la mejor fuente justo antes de la llegada de los estadounidenses a construir el canal. Y la familia Hurtado, al comprar estas tierras, por ejemplo, incrementaban el precio que tenían que pagar los contratistas y el Estado para tirar los tubos, las tuberías, por estas tierras, ¿no? Después los estadounidenses van a tener que lidiar con la familia Hurtado también. Ahora, este es un mapa de los ríos de Ciudad de Panamá.
hay un slide que se me quedó. Pero para darle el cuento corto. Este es un slide de los ríos de la ciudad de Panamá hoy en día, no las cuencas, sino los ríos. Y el río Cárdenas, como muchos otros ríos que no salen aquí, el río Cárdenas no es una cuenca, es una subcuenca. Era la subcuenca del Río Grande. O sea, ahí se ve cómo desemboca en el canal. El Río Grande y su cuenca baja fue enderezada y convertida en la entrada al canal, a la entrada sur del canal. Por eso el pueblo de La Boca, hay un pueblo que se llama, bueno, no, en una parte de la ciudad que se llama La Boca, donde había un puerto, se llamaba así porque era la boca del Río Grande. Entonces, el río Cárdenas, así como el río Cocolí, el río Farfán y otros ríos de este área, el río Caimito, son ríos que eran partes de esta cuenca histórica del Río Grande, ¿no? El río Cocolí, por ejemplo, era parte de esta cuenca histórica también, que le da el nombre a la nueva esclusa del canal. Pero cuando los estadounidenses llegaron, a ver si tengo una foto de eso, no. Cuando los estadounidenses llegaron, rápidamente, o sea, los tratados decían que tenían que construir un acueducto. Y cuando los estadounidenses llegaron, no consultaron a los expertos panameños, que ya habían creado un sentido común que el agua había que traerla desde Juan Díaz. Puede ser la cuenca media o la cuenca alta del Juan Díaz hasta acá. Ellos habían ya calculado cuánto iba a ser, por dónde iban a tirar la tubería para traerla hasta acá, donde está la ciudad de Panamá, ¿no? Desde acá hasta acá. Los estadounidenses dijeron, esto no tiene sentido. Si nosotros vamos a tener la zona del canal y todo esto es nuestro, y nosotros vamos a tener nuestra población blanca y negra en la zona del canal a la que les tenemos que dar agua, no solo a los panameños, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos y nosotros vamos a construir el acueducto de Río Grande. ¿Por qué? Porque toda nuestra maquinaria, nuestros derechos están acá. Había una economía a escala que le abarataba el costo a Estados Unidos de construir la planta de tratamiento y el embalse para el agua potable dentro de la zona canal y no afuera como lo querían los panameños, ¿no? Esa es una de las razones por la que nosotros tomamos el agua del canal de Panamá, ¿no? Los panameños no querían eso, los panameños no querían darle tanto poder a Estados Unidos. Y esto va a tener repercusiones, que no sé si voy a tener mucho tiempo de hablar de ellas, pero yo hablo de ellas en mi tesis. Después, o sea, el canal era para Panamá a perpetuidad, pero el acueducto era 50 años. Y llega un momento donde los ingenieros dicen, pero si la planta de filtración de Miraflores está en la zona del canal, y el embalse de Río Grande está en la zona del canal, ¿por qué le tenemos que regresar eso a ustedes si eso no es de ustedes? ¿No? Eso pasa en el siglo XX y es una de las razones que alimentan las tensiones entre Panamá y Estados Unidos. No solo el canal, no solo es la zona del canal, sino también es el acueducto, ¿no? Lo que llega a ser el IDAN. Antes de que hubiese un IDAN, Estados Unidos era nuestro IDAN, nuestra compañía de agua. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí hay un mapa sobre el tamaño del embalse del Río Grande de los franceses. Lo que los estadounidenses hacen es que elevan esa represa, la agrandan para usarla como la fuente para la ciudad de Panamá y para los poblados de la zona del canal en la vertiente del Pacífico, como Balboa y tal. Durante la primera década de ese acueducto abre en 1905. Durante la primera década hay mucha escasez. A los panameños se les prohíbe regar las plantas con la manguera. A los panameños, además de que a los panameños se les prohíbe recolectar agua de lluvia porque crea mosquitos, ¿no? O sea que no se les da un servicio de agua respetable y se les quita las otras formas de recolectar agua. Y hay otra cosa que
pasa aquí, ¿no? Otra cosa que pasa también es que los derechos de la familia Hurtado, una de las formas de protesta del Estado panameño, es decirle a Estados Unidos, ustedes construyeron el acueducto de Río Grande y tiraron las tuberías, y a la familia Hurtado, que tenía los derechos sobre la tierra, y de acuerdo a la ley colombiana del siglo XIX, también los derechos sobre el agua. Eso es algo que aprendí sobre los derechos del agua en el siglo XIX en Colombia. Y Estados Unidos ni el canal francés nunca les pagó a esa familia. Entonces eso es uno de los reclamos históricos que el gobierno panameño tiene frente a Estados Unidos sobre las áreas del acueducto de Río Grande. Pero, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, una de las cosas que pasa con este acueducto... Una de las cosas que pasa con este acueducto de Río Grande es que está muy cerca del mar. Y con el funcionamiento de las esclusas, los estadounidenses planean construir la planta de tratamiento de Miraflores, que es una que todavía opera hoy, abrirla en 1913 o 14. Es una de las plantas de tratamiento más avanzadas del mundo y es una de las plantas de tratamiento más avanzadas de Estados Unidos, donde sea. Y la toma de agua para la planta de tratamiento de Miraflores iba a ser el embalse del Río Grande. O sea que, en cierto sentido, la provisión de agua, el acueducto de agua de la vertiente del Pacífico iba a estar exclusivamente en la vertiente del Pacífico. Iba a ser agua de la vertiente del Pacífico. ¿Qué pasa? El agua del lago Miraflores, que es el agua que se hace para aguantar el agua del Río Grande, traer el agua del Río Grande a Miraflores, la aguantas en el lago Miraflores y después la planta de tratamiento la trata y la tira para el reservorio de Ancón, y de ahí se distribuye entre Panamá y la zona. Lo que pasa es que el lago de Miraflores, y eso es algo que está pasando de nuevo en el siglo XXI, tiene una crisis de salinidad, que es algo que está pasando ahora con el tercer juego de esclusas, y es una amenaza del lago Gatún hoy en día. Pero esto fue una amenaza del lago Miraflores en principios del siglo XX. Y esto ocasiona que los estadounidenses digan: el lago Miraflores, provisto de agua del embalse de Río Grande, es inviable, porque los niveles de salinidad, ellos le llaman chlorination, chlorination. Los niveles de salinidad están disparados y no los podemos tratar, y no es consumible, y los panameños se están quejando. ¿Qué pasa? O sea, que aparte de la escasez, hay un problema de calidad de agua, y esto últimamente obliga a mover la toma de agua de la planta de tratamiento de Miraflores a Gamboa. Esencialmente, trayendo el agua que tomamos aquí, la traemos más allá de la divisoria continental. La traemos de la cuenca del Caribe, ¿no? Aunque estemos en la costa del Pacífico. Y eso implica un costo de bombeo, ¿no? Porque el embalse del Río Grande funcionaba con gravedad, ¿no? Está en una altura más alta que Panamá, y con gravedad el agua llegaba acá. Pero como ahora el agua hay que traerla desde el Caribe, hay que bombearla por encima de las montañas. Otro problema que tenía la falta de presión del acueducto era que los bomberos no podían apagar los incendios con el acueducto de Río Grande, y los bomberos panameños decían que era una injusticia. Otro de los reclamos históricos, ¿no? Y, entonces, ahora se me apagó. Bueno, ¿qué pasa con el Río Grande? Se endereza, se convierte en la parte sur, el acceso sur del Canal de Panamá. Sus poblados como Pedro Miguel, Paraíso, se vuelven poblados de la zona del canal, pero pierden su relación al río. La ciudad, se dice que la ciudad de Panamá no solo crece de espaldas al mar, pero también crece de espaldas a sus ríos. Y
una de las consecuencias del Canal de Panamá es que, usted ve todo, el Río Grande tiene unos meandros, ¿no? No es un río, un acceso directo como los estadounidenses lo convirtieron, ¿no? Él tenía unos meandros, eso quiere decir que era muy rico en tierras inundables y agrícolas y tal. Pero todos estos ríos han sido canalizados, controlados, mecanizados, como partes del canal, no solo para usar su agua, sino también para prevenir desorden en el drenaje que interfiera con el funcionamiento del Canal de Panamá. Bueno, ya le dije, hubo dos crisis con este acueducto antes de que se cambiara la toma de agua, que fue algo que los panameños dijeron desde el principio que no querían ese acueducto, y con todo esto, eso como que más les dio la razón, ¿no? Este es un cambio del espejo de agua, ¿no? Esto es un mapa hecho antes del ArcGIS, pero me parece muy bueno en cómo ilustra el cambio en el paisaje hídrico, ¿no? Y cómo los ríos desaparecen en gran parte. Este mapa, ahora solo para cerrar, quiero hablar del olvido del Río Grande y cómo ya no aparece ni en los mapas, a menos que uno coja un mapa de mi ambiente de cuencas y vea que hay una pequeña subcuenca en la cuenca, creo que se llama entre Juan Díaz y la del lado acá. Ni siquiera tiene un nombre de una cuenca, entre la Juan Díaz y el Tapia, sí. Pero que le quiero enseñar los mapas históricos, por ejemplo, este mapa es del libro de Graciela Rosemena y Almir. Y en este mapa, que tiene mucha historia ambiental porque dice la cobertura de suelo y todo, en este mapa sale el Río Grande corriendo, una sección del Río Grande corriendo enfrente de Clayton, ¿no? Todavía en estos mapas de 1920, 30, todavía esas partes del río aparecían. Poco a poco los estadounidenses tuvieron que canalizar, soterrar y ir escondiendo este río para controlarlo. Y al hacer eso, empieza a desaparecer de nuestros mapas, y como desaparece el Río Grande, los panameños ya no nos cuestionamos por qué tomamos el agua del Canal de Panamá. Ya lo vemos como algo natural, como si, bueno, ahí estaban los gringos, hicieron los embalses, tenían las purificadoras, ¿por qué tendríamos que tener un acueducto de otro lado? Que es una pregunta que los panameños del siglo XIX y del siglo XX se hicieron muchas veces sin olvidar el paisaje, ¿no? Y el paisaje de la ciudad donde vivían. Muchas gracias.